Bien, regresamos, pues estamos conversando con la economista Roxana Barrantes, directora del Instituto de Estudios Peruanos, que cumple 50 años en el 2014. Roxana, felicitaciones y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un gusto. Bien, cuéntanos, ¿cuál sería tu balance del año 2014 desde el punto de vista económico? Yo creo que el año 2014 ha sido un año donde hemos perdido varias oportunidades de hacer las reformas necesarias para efectivamente fortalecer nuestra aspiración de juntarnos y ser parte de la OECD. Si bien hemos firmado este acuerdo, que es un paso bastante significativo, hay un conjunto de reformas que no se han realizado, no ha habido iniciativa por parte del Ejecutivo y que son necesarias porque de otra manera no vamos a tener un crecimiento económico sostenible, un crecimiento económico sólido. Correcto. Los economistas hablamos mucho de la elasticidad, que es la relación básicamente entre dos variables, ¿no? Y tal vez la más importante por la que hemos transitado en los últimos 20 años ha sido la elasticidad, la relación entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Algunos piensan que a partir de 4% recién uno puede comenzar a reducir pobreza en el Perú, en el caso peruano. Este año estaríamos creciendo al 2.5, con lo cual podríamos estar atentando contra justamente uno de los grandes beneficios de estos últimos 20 años. ¿Cuál es la perspectiva del IEP en este tema? En el instituto estamos trabajando en un conjunto de temas alrededor de vulnerabilidades. Si bien efectivamente lo que tú acabas de mencionar es un hecho estilizado, como decimos los economistas, de que el mejor reductor de pobreza es un crecimiento económico sólido, significativo, por un periodo largo de tiempo, que por supuesto excede 10 años, necesitamos 15, 20 años de crecimiento económico, 4, 5, 6, 7, 8%, que lo podemos hacer, ¿no? También es cierto que las desigualdades de las que estamos partiendo son desigualdades que requieren una política social, como de alguna manera ha tratado de ser implementado por este gobierno, una política social que se base en derechos, que iguale a todos los peruanos en un punto de partida similar, ¿no? Entonces, junto con reformas por el lado de fortalecer las instituciones que sostengan un crecimiento económico sólido, necesitamos políticas sociales que igualen a todos los peruanos en el mismo punto de partida. Esto parte básicamente de la idea de lo que llaman la lotería al nacer, ¿no? Que uno no decide en qué cuna nace, en qué distrito, en qué ambiente y a partir de eso en qué expectativas de futuro. No es lo mismo nacer, pues lamentablemente, en San Miguel, en Lima, que nacer en las alturas de Puno o de Huancavelica, ¿no? Exactamente, y eso es algo que como nación tenemos que atender y abordar de una manera seria, porque una mujer que ha tenido desnutrición infantil, que tiene hijos, ¿no?, va a trasladar parte de esta... Las grandes posibilidades y probabilidades son que eso va a ocurrir, digamos, en la próxima generación. Entonces, ¿no?, las políticas que buscan reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza son políticas que necesitamos hacer las políticas de Estado y no solo que sea como es ahora. Bien, yo estoy de acuerdo, una política que pueda trascender al actual gobierno y que no se vaya a identificar al actual gobierno, que tiene un horizonte claro en año y medio, con un conjunto de políticas que son necesarias para tener esta nación de ciudadanos, ¿no?, con pleno ejercicio de derechos a la que aspiramos los peruanos. Ahora, los países en vías de desarrollo enfrentan problemas muy complejos, ¿no? Y tal vez el más mencionado recientemente es la trampa de los ingresos medios, ¿no? Un país cuando está en niveles de pobreza, tal vez como estábamos nosotros antes de los 90, en los 80, 70, es muy fácil, si es que hace algunos ajustes, dar ese primer salto de crecimiento y estar en lo que llaman la franja de los ingresos medios, pero para salir de esa franja se hace necesario una serie de reformas muy importantes. Entonces ahí es donde las decisiones de políticas públicas juegan un rol
importantísimo porque por un lado tienes que promover el crecimiento económico, pero por otro lado no puedes tampoco dejar atrás poblaciones que están en extrema pobreza. Eso es un poco lo que hemos hecho, pero efectivamente faltan las reformas importantes para salir de la trampa de los ingresos medios. ¿Cuáles serían para ti las 3 grandes reformas o las 4 grandes reformas que tenemos que hacer a nivel de este problema? Efectivamente, el tema de la denominada trampa de ingresos medios es un tema crítico y nosotros estamos precisamente en el nivel de ingresos medios, donde estamos en una coyuntura crítica para poder despegar y acercarnos más a la OECD. Si me permites interrumpirte, que no es fácil salir, ¿no? Hay un estudio que acaba de hacer, no me acuerdo si es McKinsey, sobre 147 países que han estado en ingresos medios desde los 60 hasta la fecha, solo 13 han podido salir de la trampa. O sea, las probabilidades son que te vas a quedar, no que vas a salir. Exactamente, ¿no? Es más probable que nos quedemos. ¿Qué cosa me parece crítico? Y es parte de la agenda de investigación que estamos haciendo en el instituto en este momento. Políticas de seguridad. En este momento la seguridad está totalmente privatizada. Y cuando la seguridad de una persona está privatizada, los costos de transacción para todos nosotros son altísimos. ¿A qué te refieres por privatizar? Nosotros tenemos que asumir, le tenemos que poner una reja a la casa, tenemos que poner 5 alarmas, tenemos que... O sea, mejor dicho, estamos desprotegidos de la seguridad que nos puede brindar el Estado. Además, porque el Estado, en tanto tercero con poder de coerción y que tiene el monopolio del uso de la fuerza, nos puede brindar la seguridad de una manera más eficiente que si cada uno va con 4 carros de seguridad protegiendo tu camino. Además, porque no es posible. O sea, imagínate si cada uno de nosotros tuviera que andar con un arma o tuviera que hacer un conjunto de acciones, recursos dedicados a proteger un bien. Claro, hasta quienes están en contra del Estado asumen que hay 2 funciones básicas, que son la seguridad y la administración de justicia. Y en ambos casos el Perú hace un trabajo patético, ¿no? Tengo que estar totalmente de acuerdo contigo. ¿Y no sería tal vez mejor entonces en redefinir el rol del Estado, por ahí decir, yo sé que esto suena libertario y sé que no les gusta a muchos hablar de la reducción del tamaño del Estado, pero en verdad, si no está haciendo lo básico, lo esencial, y podemos ampliarlo también a ciertos otros servicios que no serán pues de un programa netamente liberal, pero que son evidentemente necesarios para el desarrollo de los peruanos, que son por ejemplo educación y salud. ¿Por qué no abocarnos a estas 4 cosas y no estar entonces pensando en redefinir el rol del fútbol peruano? O si debemos nosotros de estar promoviendo, no sé, aspectos que no necesariamente calzan con estas necesidades básicas. Mira, justo el Banco Mundial en los 90s, en uno de esos informes, clasificó los tipos de intervención del Estado, según se atendían los temas de eficiencia o de equidad, o si las intervenciones eran mínimas, que es precisamente seguridad, administración de justicia, estabilidad macroeconómica. Esa la tenemos. La descarto porque es lo único en lo que estamos viendo, ¿no? Sí, básicamente estamos de acuerdo ahí. El segundo tipo de intervenciones iban a lo que es reducción de las denominadas fallas del mercado. ¿No? Regulación para atender externalidades, internalizar costos que eso también ambientales. Ya lo estamos haciendo, ¿no? Yo no estoy segura. Hay 4 reguladoras que están haciendo bien su papel. No estoy segura. Ahí hay un montón de fortalecimiento que hacer y lo vemos en servicio telefónico. Trata de llamar en este momento y no tienes señal. ¿No? Tenemos todavía un conjunto de tareas que realizar por el lado de las intervenciones moderadas. Y está todo el tema de las intervenciones dinámicas, que son las promociones de sector, etcétera. Entonces, claro, si tú dices, si no puedes hacer lo mínimo, que es seguridad, no vayas pues a hacer una ley promotora que da subsidios a determinadas actividades. No, lo que pasa es que por ahí uno es fácil de hacer y el otro no. Y por eso tratamos de hacerlo 2, porque decimos, bueno, ya tenemos la estructura para hacer esa reforma al margen, aunque no sea lo básico, pero por otro lado... Es una paradoja, ¿no? Sin duda, ¿no? No estoy segura cuánto es paradoja o cuánto es que efectivamente en una nación tenemos una diversidad
de personas, intereses y necesidades y asuntos que el Estado tiene que atender. Por ejemplo, al nivel de intervenciones sectoriales o dinámicas, yo pondría todo lo que es promoción de pequeña y mediana empresa, que es un tema que es importante. Necesitamos formalizar, necesitamos que cualquier emprendedor se sienta que el Estado es su aliado. Correcto. Y no su antagonista. Y no que, ¿para qué me formalizo si después viene la municipalidad a pedirme la licencia? Viene el INDECI a decirme que la puerta es muy angosta. Viene... Bueno, esas son malas regulaciones, pues, ¿no? Son regulaciones que pueden mejorarse. Correcto. Porque también es importante que trabajadores y ciudadanos estemos protegidos. Correcto. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando con Roxana Barrantes. Una pausa y regresamos. Bien, regresamos. Estamos conversando con la economista Roxana Barrantes, directora del Instituto de Estudios Peruanos. Vamos a hablar ahora un poco sobre las perspectivas para el año 2015. Roxana, no sé si concuerdas, pero para mí la más grande o la más importante reforma que ha hecho este gobierno ha sido justamente en lo que es programas sociales, la producción de un ministerio como el MIDIS. Hablo de producción porque se ha creado y porque se ha creado más bajo estándares técnicos, ¿no? que sacan al gobierno del papel, por más que se tomen la foto inaugurando una que otra cosa, pero bueno, digamos que pone a un sector que podría ser políticamente usado de una manera mucho más grosera en manos técnicas. Pero de ahí no he visto grandes reformas. Bueno, el sector de educación hay esperanzas, en el sector salud hay unas cosas que se han empezado a hacer, pero no vemos nada en instituciones, y ahí quienes más sufren son los más pobres, porque no tienen el acceso a la protección de su propiedad, a la administración de justicia, a alguien que pueda decir, bueno, quién tiene la razón, quién no la tiene, sin que entonces ellos tengan que llegar a sus propias instituciones, que son la ley del más fuerte. ¿Qué optimista o qué pesimista o qué tan pesimista eres respecto a esto en lo que queda de este gobierno? Bueno, lo primero es estar de acuerdo contigo. La creación e implementación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es uno de los puntos, es un check, triple check, que le tenemos que hacer a este gobierno. Y en la selección de la persona que lideró el proceso, Carolina, y que Carolina haya aceptado y lo haya hecho como lo hizo, dejando una impronta tan importante en un sector, en una tarea nacional que es y que ahora tiene que ser protegido, ¿no? Porque estas instituciones toman mucho tiempo en fortalecerse y en volverse islas de eficiencia, ¿no? Hay que proteger eso ahora, ¿no? Exactamente, y tendríamos que tener algún tipo de acuerdo que trascienda el toma y daca de la política. Pero lo mismo podríamos hacer con educación, ¿no? Ahí también quiero destacar y estar de acuerdo contigo, el impulso que en este momento le está dando el ministro Saavedra al sector es impresionante. Y además, viendo la educación en tanto derecho, pero para formar ciudadanos para el mercado laboral. De una manera atendiendo, están trabajando en una ley de superior técnica para institutos, la ley universitaria, que efectivamente podría mejorarse, pero ya tenemos un punto sobre el cual avanzar en mejorar la calidad de la educación superior. Yo leí hace ya unos años, en verdad, pero estaba leyendo un libro de, no recuerdo si es, pero creo que era de Milton Friedman, que decía justamente que el gran daño que le hacíamos a los jóvenes era, y en el caso peruano es peor, porque nacen en un ambiente de desnutrición, con lo cual hay un daño a veces irreversible en la capacidad a futuro, ¿no? A partir de la anemia ferropénica, pero no solo les damos una mala educación, sino además entran a un mercado laboral rígido y por lo tanto las posibilidades de hacer una carrera, de hacerse un futuro por sí mismos son muy limitadas, y ahí el Estado no cumple esos dos papeles, ¿no? Lo estamos viendo ahora con la ley de trabajo juvenil. Los jóvenes no lo aceptan, no significa que estén en lo correcto, pero no lo aceptan y no se ponen a pensar que a quienes más perjudican son justamente a quienes han sido más desfavorecidos a la hora de nacer en ambientes donde no ha habido pues una buena educación, una buena alimentación, y que para entrar al mercado laboral compiten con personas que
así sean de clase media, para no hablar de clase altas, están mejor educados, están mejor nutridos, están mejor dispuestos a asumir tareas y trabajos y por lo tanto van a ser más productivos. Ahí tenemos un claro dilema, ¿no? Porque las políticas que se están implementando tanto en salud como en educación van a tener un efecto de aquí a unos años. Eso no va a ser rédito político, claro, para la elección del 2016. Claro, los que hoy día tienen 22 años son los niños que nacieron en el año 1992, cuando nuestra anemia era de qué porcentaje, 60, 70% de la sierra. Cuando la pobreza era más de 50%. Claro, 54, 55, si mal no recuerdo. Este dato yo se lo escuché a Elmer Cuba y la verdad es que a mí me dejó estremecida. Es que es verdad, pues, estamos lidiando con eso. Está la generación que está incorporándose en este momento en el mercado laboral es una generación que creció en muchas dificultades, que recién con la adolescencia es que empezaron a ver que había futuro y no la única solución para hacerse una vida no era migrar, ¿no? Entonces es un tema alrededor de la ley, de la necesidad de reducir algún tipo de costo laboral y que funcione de una manera más fluida el mercado laboral. Yo quiero llamar la atención de un tema que me parece que es bien importante que entre en la discusión, porque en ese momento es esta ley, ¿me conviene o no me conviene? Entonces tienes como que mucha polarización. Cuando lo que está en juego desde mi punto de vista es sí, necesitamos ir hacia reducir costos laborales adicionales que tenemos que asumir trabajadores y empleadores para brindar un nivel de calidad de vida a los ciudadanos. Esa discusión es una discusión respecto de la productividad, del capital humano, etcétera. Otra discusión es el contrato social que hacemos los ciudadanos con el Estado y que se plasma a través del pago de impuestos y que el Estado nos brinde y asegure servicios que nos den seguridad y reduzcan nuestra vulnerabilidad. Por ese camino, lamentablemente, vamos a terminar fomentando el no pago de impuestos, porque en verdad... Pero tenemos que plantear la discusión para llamar tanto a la eficiencia del Estado. Correcto. Y además... Falta un gran debate, ¿no? Un debate más profundo que si la ley va a los jóvenes o no. Correcto. Rosana, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco muchísimo por tu visita. A ti, Juan José. Gracias. Gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.